Ahora sí, nadie me dijo nada, pero no había estado grabando la clase. Pero hasta ahora lo que hablamos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar de lo que venimos hablando hasta ahora? Bueno, recuerden que la clase es para ustedes y la idea es compartirla. Bien, entonces, ahora que sí estoy grabando, esta definición, y ahí tomamos algo muy de Casella, que es el que habla de que una vez definida la contabilidad, es esa forma en que él la ve, la piensa, es en realidad luego segmentos a los que se aplica esta ciencia, según dice él. Entonces, tomamos esta cuestión de Casella y dijimos, bueno, ¿dónde vamos a aplicar contabilidad? Y si la aplicamos a organismos públicos, tenemos que entender que así como los privados tienen sus propias particularidades y por lo tanto debemos entender y atender esas particularidades. Cuando esas particularidades tienen que ver con que para poder generar transacciones y que exista un registro, necesitamos un proceso jurídico de aprobación de algo que ustedes ya conocen y ya han visto, que no podemos utilizar fondos del Tesoro si no tenemos un presupuesto aprobado o por lo menos aprobada la prórroga de ese presupuesto. Y además, también es importante saber que ese presupuesto en realidad no es posible usarse todo, sino que se irá usando conforme la programación que se realice entre presupuesto y tesorería para poder manejar cuál es el plan anual de los fondos que se van a ir integrando, ¿sí?, a medida que ocurren, y si además sostienen o financian aquello que creímos cuando se estimó en el año anterior que estaban financiando. Entonces ya tenemos a alguien que es la administración presupuestaria, que necesita aprobación legal y además que esa aprobación la tiene como atributo, como habíamos visto, el Congreso. Por tanto, esto es una particularidad muy fuerte de los organismos públicos. Además, está expuesta al sistema del control fiscal porque necesita y debe mostrar cuáles son los temas fiscales que apuntan a las reglas, o sea, se apoyan en la contabilidad para poder describir reglas fiscales que hacen que se estudie cuáles serían los caminos a seguir para una mejora en las decisiones de las políticas públicas que deben o deberían tomar quienes tienen a cargo el gobierno. Además, no solo en la mirada fiscal trabaja de manera relacionada ¿con quién? Con las estadísticas de las finanzas públicas. Después, por otro lado, tenemos al sistema de cuentas nacionales, al que también le interesa la contabilidad del Estado, pero no solo esa, le interesan todas las contabilidades, la del Estado, la del sector público, la del sector privado, o sea, la relación con el sector privado, le interesa en realidad todos los movimientos de la economía. Pero si quiere tener desde la contabilidad del Estado información que les es válida porque hay cuestiones que ingresan a la economía por parte de los otros actores, como los hogares, como las empresas, que son los que aportan a este movimiento de lo estatal y que lo hacen en función a leyes, reglamentos, políticas que requieren ser atendidas y bien administradas. Por lo tanto, y que es lo que están estudiando ustedes, ¿no? En realidad la carrera completa habla de esto. Por lo tanto, así definida la contabilidad, y si todo el mundo está de acuerdo, es que es lo que la podemos definir de esta manera y luego con estas palabras aplicarla a organismos públicos, estaríamos hablando
de contabilidad del Estado o contabilidad gubernamental, y podríamos seguir conversando sobre otros conceptos que hacen a ya un tratamiento más desde la mirada del sector público. Así que los escucho, qué opinan, si están de acuerdo, si quieren hacer algún comentario o tienen una duda, porque esta va a ser la definición que vamos a utilizar como válida. Me gustaría, si es posible, hacer un comentario, ¿sí? No sé si me escuchan, ¿Sí? Yo te escucho. ¿sí? Ah, bueno. ¿Tu ¿Qué me nombre? sucedía a mí? ¿Tu nombre? Isabel Duarte. Ah, A lo largo de los años, yo tengo un equipo integrado por personas que no son contadores, y la verdad es difícil hacerles llegar el conocimiento o la definición de lo que es contabilidad. Yo qué decía, y hablo de los últimos 15 años por ahí, les decía, es un sistema de información. Lo importante es que los datos que nosotros volcamos en este sistema estén ubicados en el lugar correcto, más el uso de las TICs, porque si no, la conclusión a la que podemos arribar nos puede llevar a cualquier lado. Y acá lo que estamos diciendo, bueno, es lo mismo, casi, digo, en otras palabras, porque en definitiva está apuntado siempre a la toma de decisiones, de hacer o no hacer, según el caso. Por eso decía que una cosa es hablarlo entre colegas y la definición es óptima, está perfecto esto. Pero bueno, quería comentar que era lo que me sucedía. Y otra cosa que me sucedió hace 15 o 20 años más o menos, trabajé en préstamos externos, ¿sí? En un primer proyecto que había sido del BID y en el segundo caso me tocó uno del BIRF, del Banco Mundial. Cuando hicimos el plan de cuentas, habíamos mostrado todo lo que es honorarios en cuentas de resultados. Eso me había pasado en el BID. Cuando fue el Mundial, todo eso lo pusimos en el plan, pero en inversiones, ¿sí? Y uno ve desde el Estado, desde el sector privado, como que justamente eso, lo que para uno es inversión, para el otro es resultado. Entonces a veces uno piensa si del lado del Estado parece que hacemos todo diferente o al revés, y en realidad no lo es. Bueno, nada más quería hacer ese comentario. Gracias, gracias, Isabel. La única cuestión que te voy a decir con respecto a lo que comentaste es que justamente cuando comencé a hablar, viste, antes de empezar a charlar, yo les dije que íbamos a hablar de contabilidad y de sistema de contabilidad, y que ambas cosas son distintas, porque nosotros acá estamos definiendo la contabilidad no como Casella, que la ve como una ciencia, ni tampoco como la que ven como un arte, sino como un mix, ¿no? Entre Biondi, tampoco como axioma, como la ve Matesich, que es como una cuestión más matemática, sino como la ve Fuller Newton, como una disciplina, que después esta disciplina a la que nosotros vamos a ir adoctrinando. En esta época estamos muy parados desde lo patrimonialista, pero yo creo que ahora deberíamos también hablar de una contabilidad que está queriendo mostrarse más fuerte, pero por una cuestión de que el ser humano se da cuenta que hay temas que dejó de lado, como el cuidado del ambiente, ¿sí? Y por eso hay mucha gente hablando sobre cómo mostrar o registrar los impactos ambientales en la contabilidad de una entidad, pero siempre hablamos de la contabilidad aplicada a, que es un poco la propuesta de Casella. En el caso tuyo, tenías la contabilidad con sus formas, ¿sí? Como la disciplina técnica, no como un sistema.
porque vos lo estabas aplicando a un sistema que o proponía el Banco Mundial o lo proponía el BIRF, y ambos tenían criterios de registros diferentes. De hecho, ambos tienen un criterio de registro de cómo la unidad ejecutora de préstamo rinde cuentas, ¿sí?, en términos financieros y más de flujo de fondos, porque te habrá pasado que no se podría dar como pago si no tenías la devolución del proveedor de que había recibido efectivamente los fondos. O sea, es una mirada diferente, y si ellos tomaron los honorarios como inversión, significa que el proyecto en donde estarías trabajando probablemente tendría como objetivo, ¿sí?, el fortalecimiento en cuanto a un proyecto de inversión. Entonces, por eso ellos estarían como tomando a los honorarios como una inversión que, de hecho, dentro de la contabilidad, desde el lado de la contabilidad del Estado, cuando nos sentamos a trabajar como la contabilidad aplicada al Estado, y en función de ello trabajamos con una idea de un sistema, o sea, armamos un sistema, ¿sí?, que puede llevar adelante la contabilidad de manera tal que pueda ofrecer esto que bien vos dijiste, que es dar información hacia adentro y hacia aquellos que les interese la información para muchas cosas. Una de ellas la toma de decisiones, otra de ellas los datos que necesitan de variación, los estadísticos para las cuentas fiscales, y otra de ellas para las cuentas nacionales. Eso es lo único que me interesaba dividir, ¿no? La contabilidad no la estamos definiendo como un sistema, la estamos definiendo como una disciplina técnica, que después la vamos a aplicar, en nuestro caso, en un organismo público. Y después veremos cómo este organismo público se las arregla a través de los sistemas que integran la Administración Financiera del Estado, para que este sistema, para esta que la contabilidad, funcione dentro de un sistema integrado. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Y ahí podés ayudarte con estas personas que vos me contabas, que no te entienden la contabilidad porque creen que es algo complejo. Sin embargo, a medida que uno la conversa, a medida que uno se mete y se libera de la complejidad, empieza a ver que lo único que hay que hacer es generar escritos, procedimientos, reportes para decirle a un sistema qué quiere que haga la contabilidad para que la información salga sola, ¿sí? Pero primero tenemos que saber cuál es el camino a recorrer, ¿sí? Así que la verdad que tu participación es hermosa, y los invito a todos que hagan igual de participar, porque así nos enriquecemos entre todos. Así que muchas gracias. Bien, entonces seguimos con la definición. Acá me decía ella que está de acuerdo, parece que el resto sí, entonces seguimos. ¿Y qué seguimos haciendo? Como no nos estamos metiendo todavía en el sistema de contabilidad gubernamental, porque lo primero que tenemos que dividir es que hay contabilidad, sí, y contabilidad que puedo aplicar, ¿se acuerdan cómo que se la dice? Aplicada a los segmentos, todo eso, y decimos aplicada ¿a quiénes? Bueno, al sector público o al sector privado. Son dos grandes sectores. El sector privado solamente no tiene solamente empresas, ¿sí?, con determinados fines. O sea, hay empresas, hay fundaciones, hay clubes, hay ONG, o sea, hay distintas entidades con fines diferentes, por un lado. Y por el otro lado, tenemos a la contabilidad pública o contabilidad del Estado, que en realidad es la contabilidad que se aplica al sector público. Entonces,
la pregunta que quiero hacerles, y esta parte necesito que ustedes lo digan, es si tuvieran que describir diferencias técnicas, conceptuales y normativas de cada una de estas contabilidades, por su objetivo, información y control, ¿qué estarían diciendo? Vamos por su objetivo. ¿Qué entienden por su objetivo? A ver, una aproximación. Sí, sí, Eh, Isabel. el fin de lucro en el sector privado y en Muy el bien, público no. exacto. El fin de lucro para las empresas con fines de lucro. Para las empresas sin fines de lucro, ¿sí? Su fin en realidad alcanza solamente al objetivo para el cual fue creada o la ONG o la fundación y está, digamos, encuadrada en un marco que no reviste ni requiere una norma legal tal como, digamos, el tema de que como nos aprueba el Congreso, ¿sí? El presupuesto. Simplemente la decisión de llevar adelante con un grupo de personas una ONG o una fundación y poner en el estatuto el objetivo de la fundación. ¿Obtiene resultados económicos como fines de lucro? No, ¿sí? Pero no, su resultado o su, primero que nada, es no distribuible, o sea, no se puede distribuir, pero sí tiene que cumplir las reglas que expone el estatuto y de ahí no puede salirse, ¿ok? Bueno, entonces está muy bien lo que dijiste del fin de lucro por un lado y por el otro lado, que nuestra contabilidad, la que hacemos en el sector público, en realidad también persigue un resultado, pero no de lucrar o que haya una cuestión económica, sino lo que se busca es que las mismas beneficios que hoy le damos a la comunidad puedan seguir dándose el año siguiente, por un lado, o también ese objetivo de dar esos beneficios hacia cubierto con, digamos, de una manera efectiva la necesidad y las personas puedan encaminarse en otro sentido para poder seguir cubriendo otras necesidades. Y que eso nos lleve a las grandes cuentas como una buena redistribución de la riqueza que van a bajar la cantidad de personas sin trabajo, para bajar la cantidad de pobreza, para bajar los índices que son fuertes y que no muestran un país en crecimiento. Entonces, sí tenemos objetivos, sí queremos resultados, pero el fin del lucro no es el propio sector público, sino que es en la mejora para el resto de la población y tener en cuenta poder asistir en las necesidades insatisfechas que en primer lugar se determinan en las políticas públicas descritas para cada uno de los programas que se hacen justamente de cara a poder disminuir determinadas necesidades insatisfechas. Así que muy bien por el objetivo. Vamos por la información. La van a dejar sola, Isabel. Qué bárbaro. ¿Te das cuenta? Parecen tus alumnos, ¿no? No, no, vamos chicos. Incentive, incentive. Van a tener que armar, ¿saben qué? Algo que se llama listita de incentivos para participar. Ya se me va a ocurrir algo. Porque ¿sabes qué pasa? Yo sé, y lo sé muy bien,
que hay muchas personas del curso que saben muchísimo. Entonces, estaría bueno que participen y nos cuenten para que todos podamos iluminarnos en cosas que por ahí no estamos diciendo, pues muy acotado, y ellos nos pueden, digamos, iluminar mucho más. Así que bueno, ¿quién se anima a decir o a hablar sobre el tema de por qué, cuál es la diferencia, ¿no? Entre la contabilidad vista en el sector privado, no importa, con o sin fines de lucro, y la contabilidad vista en el sector público. Profesora, Sí, yo considero que no hola existen diferencias, Carlos. Hola Carlos. ¿cómo le va? No existen diferencias en la aplicación de los conceptos de contabilidad. Sí existen diferencias metodológicas en los conceptos de medición, pero el fin último de la contabilidad, tanto en el sector público como en el sector privado, es mostrar los resultados que se han producido, es decir, brindar información sobre lo que aconteció en el ejercicio económico, Sí. para interés propio y para interés de terceros. Pero Ujú. los fines no varían demasiado. Sí, va a variar la aplicación de la técnica contable, pero no el fin de la contabilidad. Y a ver, pregunto, ¿no? Eh, con esto me estás diciendo que la información, yo entiendo lo que me decís, como que la información que hacen los dos, ¿sí? Es para tomar decisiones, y eso es cierto, ¿sí? Ahora, si yo hablara de la publicidad de esa información, ¿vos qué me dirías, Carlos? Respecto a la publicidad de la información, todo depende del alcance que tenga es decir, o la importancia que tenga esa información para los propios y para terceros. Es decir, a mí no me podría interesar el balance de una pyme, pero sí le interesa a los dueños o a bancos y a las personas relacionadas. Pero no es de interés. Es decir, todo depende del nivel de interés que tengan el usuario de la información. Bien, bien tu mirada, porque lo mirás desde el usuario de la información. Pero yo, pero si tomamos por la publicidad de la información, por el usuario que lo ve, pero también por la obligación, ¿no?, que tiene el sector público y la obligación del sector privado. ¿No cambiaría la mirada? Porque el sector privado no tiene obligación de brindar la información a nadie más que a los que tienen en su entorno, ¿sí? Me faltaría Me faltaría repasar algunos conceptos, pero el nivel de alcance de información, este, eh, tanto para público como para privado, es el mismo. Es decir, la información se genera, se muestran resultados, ya sea de un ente público o de un ente privado, y está a disposición de la sociedad, independientemente de quién lo use. En cambio, la diferencia cambia para el sector público, que sí tiene la obligación de publicitar sus actos de gobierno, y para eso debe contar con un adecuado registro de todas sus operaciones, porque primero que nada está manejando fondos públicos y fondos que no le pertenecen. Y Perfecto. en cambio, en el sector privado están manejando fondos que son privados y que le puede interesar a la persona que dependa de esa información. Exactamente. Por lo tanto, en esto que vos decís, y me sumo, es justamente al punto en lo que quiero mostrar, como que la mirada de la publicidad de la información del sector público es obligatoria de ser, digamos, mostrada a la comunidad, para que la comunidad sepa qué se hizo con los fondos que la misma comunidad puso, ¿sí? En el caso del privado, la comunidad es su propio accionista, o sus propios directivos, o quienes lo rodean. No, como decís vos,
a vos no te va a interesar ir a ver una pyme si nunca pusiste plata en esa pyme. Y la pyme no tiene ninguna obligación de mostrar sus estados financieros a distintos de aquellos que pertenecen a esa sociedad. Por eso les decía, en términos generales, la contabilidad, como bien dijo Carlos, es una sola, que eso es lo que yo le estoy entendiendo. Y la manera de aplicarla es lo que hace la diferencia, y con lo cual acuerdo. Y la idea es que esa aplicación, cuando estamos hablando de objetivos, bueno, por lo que hablábamos con Isabel, por el término del objetivo de mostrar las políticas públicas cumplidas, ¿sí? Y para el sector público, y por el objetivo de las empresas privadas, el cumplimiento o bien de la obtención de su rentabilidad, o mostrarse una empresa en crecimiento, o bien mostrar una empresa que va logrando los puntos de objetivo de su estatuto. Por otro lado, la información es mucho más pública dentro del sector público en cuanto a la obligación, y en la contabilidad privada, bueno, en realidad en el sector privado hay obligación de mostrar la información en la medida que esa información esté o bien publicada en la empresa cotiza en bolsa, por un lado, o bien por el otro, no que la empresa cotice en bolsa, pero ahí tiene obligación de mostrarlo como liquide la bolsa. Pero también existe la otra publicidad, que es al directorio, donde tienen que abrir todo, y a las personas que o sean accionistas o les interese por algún motivo, pero no tienen la obligación de que cualquier ciudadano les pida informes, porque no todos los ciudadanos son interesados, o por lo menos accionistas de ella, ¿no? De esa empresa. Es más cerrado el círculo y más abierto en el sector público. A eso se orienta mostrar estas diferencias técnicas y conceptuales. Y desde la mirada del control, entonces, Carlos, Isabel y el resto, Carlos y Isabel van sumando. ¿Y el resto qué dicen? Igual, consulta. Sí, Eh, consulten. Perdón, no tengo la cámara porque estoy con mala conexión de No, no te internet, María del preocupes, Carmen. no te Yo preocupes. sin conocer tan a fondo el tema, ahí la diferencia por su información, la información no es exactamente la misma, sería simplemente la publicidad de la información, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Así es. Esa es un poco la idea. La publicidad Está y la bien. información. Que creo y espero, y si no me lo dicen, la mayoría de los presentes acuerda que la publicidad de la información de una empresa que tiene que estar, de una entidad del sector privado, es distinta a una entidad del sector público, porque el sector público está obligado, sí o sí, a poder mostrar qué hizo con los fondos, que en realidad es los fondos de todos los contribuyentes del sector al que pertenezca esta información pública, ¿no? Dependiendo del nivel nacional, Bien. provincial, municipal. El municipal la tiene más difícil, porque todo el mundo conoce a los que están en el gobierno municipal, entonces los vecinos mismos empiezan a, che, vos ahí pusiste que tienen tantas ambulancias y yo conté otra cosa, ¿no? Entonces ahí es como están mucho más a la vista. Después les explicarán todo, pero en el principio el modelo participativo a través del gobierno abierto es una idea que empezó con la idea de presupuesto participativo, no tuvo buenos resultados, pero sí tiene buenos resultados. La cuestión de la participación de las personas, el ciudadano contribuyente de localidades, dentro de, no el presupuesto, sino de la información que brinda, en este caso, el sector público, y quien en realidad es la que tiene la responsabilidad de mostrarle al ciudadano lo que hace, es
justamente no solo la contabilidad, a través de la contabilidad, el sistema de contabilidad, que es lo que vamos a ver después, ¿sí? Pero bueno, linda, es muy buena la participación de todos, de Carlos, de, ¿cómo es el muchacho que habló último? Que no alcanza. Diego. Diego, Isabel. Bueno, vamos. Bien, Isabel, ¿cómo los fuiste, no? Diciéndole, vamos, chicos, hablen. Este Un es el comentario, momento. María, ¿puede ser? Dale, Gustavo, por No, supuesto. no, para complementar un poquito lo que mencionaste de la información del sector privado, Sí, vos nombraste dale. la Comisión Nacional de Valores, por un lado Sí, como control. sí, También entiendo que debería agregarse a FIP, Inspección General de Justicia, también. como otro usuario de la información del sector privado, aparte de la Exacto. pública. Exactamente, muy bien. Muy buen aporte, Gustavo. Y claramente el sector privado se debe, ¿sí? Ayornar a las normas que todos los organismos que mencionó Gustavo le pidan y no pueden hacer algo Claro, diferente. en el caso de las prepagas, por ejemplo, a la Superintendencia de Salud, seguros a la Exacto. SR. Claro. Así es, así es. Se tienen que, por ejemplo, su información va a ser, digamos, abierta para los que le interesa lo que hacen, ¿no? Así que bien, muy bien, vamos que podemos, Isabel. Profe, Sí, ¿puede ser que aquellas empresas privadas que coticen en bolsa, su información contable tiene que ser pública también? sí, exacto. Ese es uno de los casos. Por ejemplo, aunque les parezca muy loco, ¿no? YPF es una sociedad del Estado, pero YPF, que además no es del Estado completo nacional, es nacional y provincial. Y resulta que ellos usan NIF Full, que son las normas internacionales de información financiera total, obligados, porque ellos cotizan en bolsa, ¿sí? Entonces, fíjate que el estado financiero de YPF tiene que ser público, obligadamente, porque es lo que pide la bolsa. ¿Para qué? Para que todas aquellas personas que quieran ser accionistas o comprar acciones puedan tener información revelada de manera tal de que apuesten a un patrimonio que sea un patrimonio confiable, ¿sí? Porque cuando uno compra acciones, más allá de que se pone a jugar en una ruleta, lo hace porque ve que la empresa puede llegar a dar algún tipo de valor y su acción puede estar, digamos, baja cuando compra y por ahí alta cuando vende, ¿no? O sea, va fluctuando, pero lo que se espera es que esa fluctuación se muestre y se explica con las distintas normas que pide, en este caso, la Comisión de Valores. Nuestra bolsa es chiquita, vayan al SEC en Estados Unidos y ahí verán cómo la exigencia también es la misma, ¿no? Y tiene que ser realmente abierta la información para cualquiera que realmente quiera comprar una acción. Pero está muy bien, es así, es así. Y nos queda uno. Tenemos por el objetivo, por la publicidad de la información, y nos queda uno, el control. ¿Qué opinan del control? Anímense, vamos. ¿No hay nadie de auditoría acá? No hay ninguna. Bueno, SIGEN y AGN para nosotros. Muy bien, muy bien. Muy bien, Isabel. A ver, alguien más que la ayude. No la dejen sola. Miren que después en el Bueno, chat que tienen usted, Isabel le va a escribir, ¿no, Isabel? y un poco, María, lo que Sí. también mencionamos recién. De acuerdo a la actividad de la empresa, tendrá que preparar su información de acuerdo a sus organismos de control que corresponden. Claro, exacto. Pero
Fíjate, Gustavo, que el control, en principio, ¿sí? Está marcado por lo que dice la FACSE, que cuando vos presentás un estado financiero, tiene que estar como auditado, ¿sí? Sí, O sea, correcto. entonces es, digamos, el primer encuentro, porque la mayoría de las empresas, ahora sí hablemos de empresas con fines de lucro, que pueden ser multinacionales, pymes, etcétera, todas tienen un sistema de control interno porque necesitan de alguna manera controlar sus procesos. Pero cuando se trata de presentación de su estado financiero / balance, no se lo van a recibir en ningún consejo, sea la provincia que fuere, si no tiene, ¿sí?, la firma y la explicación del auditor, que el auditor en realidad es un consultor externo que sí o sí es el control, digamos, que, que valida que la información tiene determinadas cuestiones que la hacen válida, ¿no? Más allá de decir que la responsabilidad de que la empresa este año no haya definido ninguna acción que pueda hacerla quebrar el año que viene, para ser muy drástica, eso lo tiene que decir una nota que firmen los directores y que el auditor se las tiene que pedir. Porque hay una norma internacional de auditoría que hoy en día la mayoría utiliza esas NIAS se llaman, que es la del aseguramiento de que la empresa, sí, los directorios no van a tomar decisiones que puedan afectar algún producto que el año próximo los lleve a la quiebra o haga que disminuya sus resultados. Y eso es para garantizarle a aquellos que quieran invertir que la información que ven es una información que podrá cambiar seguramente por las transacciones, pero que no va a haber nada como no hay decisiones, ¿sí?, de políticas de la empresa que sean tendientes a su desaparición. Y esto es algo que nace en lo que pasó en los casos conocidos, ¿sí?, de decisiones que han sido tomadas por empresarios y que no se mostraban ni se veían en los estados financieros y que finalmente terminaron quebrando sus empresas, y los accionistas terminaron realmente en la ruina, y todo el mundo conoce que terminó esto en una ley en Estados Unidos porque había sido un desfalco bien grande. Entonces, todos estos temas que fueron pasando hicieron que todos los que nosotros conocíamos y que conocemos algunos todavía sobre los principios contables generalmente aceptados, como fueron vulnerados por una relación de tres, lo que se llama el triángulo de fraude, todo el mundo se horrorizó de ello y se cambia entonces el pensamiento de solamente basarse en principios y se empieza a trabajar más con una fuerza de las normas internacionales de auditoría, con aseguramientos de que hayan sido minimizados los riesgos, por un lado, y por el otro, en una mirada hacia los estados financieros, de mostrar más, de revelar, como le decías hoy, información que si no la cuento, nadie se da cuenta de que puedo mañana no estar más y todo el mundo me puso plata para que yo crezca, ¿sí? Agarré la plata, me la meto en un bolso, me voy y le digo, ups, desapareció. Entonces la idea es que la responsabilidad también sea del dueño. Aunque vos, Gustavo, podrías contarnos un poco más por ahí. En el mundo de lo privado, hoy día los auditores tienen también un sesgo de responsabilidad
en términos de cuando de alguna manera firman, si bien las disposiciones, las decisiones son de los directorios, también los auditores tienen como un dejo de responsabilidad y por eso tienen que guardar infinidad de papeles y además enfrentarse a la UIF, según sea el caso. La UIF es la unidad de información financiera que trata de ver de que las empresas no se manejen en un rango de negocios que no son negocios propios, ¿no? Legales. Entonces, todo eso al auditor lo llena de preocupación y lo compromete mucho más, ¿sí? Eso en el mundo privado. Lo mismo pasa en el público, porque un auditor, como ya hoy decía, la Auditoría General de la Nación, la SIGEN, fíjense que nuestro control tiene dos cosas. El control de la SIGEN, hoy en día, que usa un sistema que es privado, pero que está muy bueno, porque trabaja sobre la minimización de riesgos, trabaja con el sistema de poder basarse en principios de análisis de riesgos, enfoca mucho sobre la relación cliente-proveedor en términos de el acompañamiento, pero siendo quien recomienda las mejores prácticas y levanta las observaciones de aquellas cuestiones que deben ser correctivas porque hay que corregir, porque ya hubo un error y no se puede cambiar, y después se tiene que revisar que esas acciones correctivas se realizaron, por un lado, y por otro lado tenés también aquellas que se detectan en situaciones o anomalías menores que de seguir así podrían llegar a tener un problema. Entonces se genera lo que se llama acciones predictivas para que el organismo pueda ir mejorando su control interno y le garantiza a la Auditoría General de la Nación, que es el órgano de control externo de la nación, no así de las provincias. En la mayoría de las provincias, esto de SIGEN, AGN, SIGEN, Sindicatura General de la Nación, AGN, Auditoría General de la Nación, órgano técnico del Congreso, y por lo tanto su mirada, su descripción tiene que ver con que al Congreso le dio el atributo de dar un presupuesto, lo tiene que controlar, lo controla mediante la auditoría externa, que es la SIGEN, y la SIGEN tiene la obligación de informarle al Congreso qué se cumplió, qué no se cumplió, cómo se cumplió, y además tenemos a la Comisión Comisión Parlamentaria Mixta, que pregunta las mismas cosas que la AGN, pero para corroborar de alguna manera que aquello que AGN determinó realmente sea lo que corresponde, o observar algo que AGN no observó porque sus hallazgos fueron diferentes o fueron con una mirada como hicimos acá. Fíjense que cada quien, y está perfecto, ha observado palabras objetivo, información y control con su experiencia de una manera distinta, y eso ayuda mucho porque nos recrea a todos en no quedarnos en una sola cosa. Y nuestro control, si yo quieren que les diga, mi opinión, es lo que tiene como poco feliz, de la manera que yo llamo las cosas, es que es muy expos. O sea, le lleva como mucho tiempo, ¿sí? Controlar. Yo creo que debería ser muchísimo más cercano el control externo. Porque una vez que controlan la cuenta, después viene la comisión mixta, y cuando queremos acordar ya están aprobando el presupuesto del otro año. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Sí?
hace una auditoría que después no da explicación a quienes tienen que aprobar el presupuesto de aquellas cosas que hay que tener en cuenta para mejorar la situación de la información. Pero bueno, son opiniones, también sabemos que en la GN hay poca gente, pero bueno, hoy en día, escuchaba hoy a alguien que dijo algo de el AI o el IA, que es la inteligencia artificial. Bueno, no todo va a ir por el lado de la inteligencia artificial necesita ser completada de datos, porque ellos lo único que hacen es unir como los datos con determinado tipo de formatos, y bueno, si no tiene datos no puede unir nada, así que, y si no sabe cómo se ven, trabajan, por más que le pongamos, no me acuerdo el nombre, tiene un nombre lo que se pone para que los datos se estudien, pero bueno, recién empieza, seguramente en algunos años, si realmente nos dé más posibilidades, ¿no? De análisis y eso. Pero bueno, ¿cómo estamos con esto? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo van hasta ahora? Bien, bien. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ya definimos la contabilidad, o sea, la palabra, ¿no? La contabilidad, cómo la vamos a entender, ya sabemos que la vamos a aplicar al sector público y charlamos y conversamos sobre criterios de diferencia entre los objetivos de ambos sectores, la publicidad y la información de ambos sectores y también en los términos del control de ambos sectores. ¿Todo el mundo de acuerdo? Seguimos avanzando y vamos a hablar de un tema muy complejo, pero muy complejo, y que hay que ver qué opinan ustedes, hay que ver si alguna vez se pusieron a pensarlo, ¿sí? Pero que está, digamos, es un tema que está cuestionándose, preguntándose la teoría, la práctica, algunos países, y realmente es recomendable conversarlo. Para muchos de los que están aquí, lo que yo voy a decir no tiene dudas. ¿Por qué? Porque lo viven de esa manera. Pero yo les voy a contar que no es lo que pasa siempre. Les voy a pedir un segundo, ¿sí? Un minuto, no se me vayan. Bueno, gracias por la paciencia, solo que fui a tomar, a buscar mi agua, porque me había quedado sin agua y sin agua no puedo hablar. Bueno, continuamos. ¿Y qué tema les traigo? Ente contable. Es una pregunta y una definición que el tema es dónde está definido. Entonces, como nosotros nos vamos a apoyar, porque recuerdan que dijimos que vamos a darle información a las cuentas nacionales, ¿se acuerdan? Las cuentas nacionales 2008, que es, digamos, el índice fuerte que se está manejando, yo creo que en algún momento algo van a actualizar, pero no creo porque han trabajado mucho en otras cosas. En su capítulo 4, y en realidad yo voy a decir algo que
muchos docentes que de muy alto nivel dicen, ¿no? Algunos utilizan tips como para poder hablar del tema. A mí me encanta trabajar con los tips, o sea, imágenes y eso, pero este tema me parecía que mejor esté escrito, mejor lo tengan ustedes escrito y sepan la fuente para que les sirva a quien quiera analizarlo, ¿sí? Como una cuestión, digamos, de arranque, ¿no? De inicio. Entonces, recuerdo siempre haber estudiado que alguien me definía un ente contable, ¿no? Pero buscando, me doy cuenta que en realidad el sistema de cuentas nacionales se pone a conversar en su capítulo 4 sobre unidades y sectores institucionales. Y en su parte A nos dice, lo que existen en realidad, y así es como lo denomina, son unidades institucionales, ¿sí? Y la define. Y si leemos cómo la define, los contadores que están acá probablemente lo recuerden porque fíjense qué dice la definición, que esa unidad institucional es una unidad económica. Y esa unidad económica tiene la capacidad por derecho propio de poseer activos, de contraer pasivos, realizar actividades entre otras unidades institucionales, ¿sí? Actividades, me refiero a transaccionar con otras unidades institucionales, ¿sí? Y hace una lista de sus principales atributos, ¿no? Y lo que hace es describir esta misma definición de manera que nos dice, mira, una unidad institucional, cuando hablamos que es una entidad económica, porque pasa de unidad institucional y la define como entidad económica. Entonces, cuando hablamos de entidad, ya estamos hablando de un ente. Esa entidad económica, ¿sí?, tiene capacidad por derecho propio de poseer activos. Entonces me dice, esa unidad, esta entidad económica, uno de sus atributos es ser una unidad económica, una unidad institucional, perdón, propietaria de bienes y activos. Y cuando habla de la propiedad, habla de que esa propiedad tiene que ver con poder disponer de ellos. Disponer significa poderlos contraerlos, comprarlos, venderlos, usarlos, regalarlos, ¿sí? O sea, cuando uno es dueño de algo, puede hacer con ello lo que quiere, porque tiene la facultad de disponer sobre ellos, de decir dónde lo quiero, quién quiero que lo use, si lo voy a usar yo, si lo uso en un tercero, etc. También, por eso hablaba de la venta, ¿no? Puede intercambiarlo, por una donación lo puede vender y hacer con esa propiedad, con ese activo, intercambios con otras unidades institucionales. También me dice que esta unidad institucional, que es una entidad económica, y es de lo que no tenemos que olvidarnos, además tiene capacidad de tomar decisiones. Y cuando toma decisiones puede decidir realizar algunas actividades económicas, ¿sí? Pero cuando las realiza es responsable ante la ley. O sea, que estamos hablando de que hay una entidad económica responsable ante la ley de sus decisiones, una entidad económica que puede contraer activos, intercambiarlos, utilizarlos, porque es la propietaria y además dispone. Ser propietario quiere decir corre riesgos de tenerlo y dispone de ellos. También, otro punto, habla de que con los activos ser dueño, con los activos disponer de ellos, con los activos utilizarlos como quiera. Y con los pasivos
puedo endeudarme en nombre propio, escuchen bien, en nombre propio, para aceptar obligaciones, compromisos futuros, suscribir contratos, etc. Pero el endeudamiento es en nombre propio. Y después cuenta que existe un conjunto completo de cuentas, y ahí nos quedamos mirando. ¿Y de qué habla? ¿Cuándo habla de cuenta? ¿Qué quiere decir cuenta? Que hay un montón de, digamos, sí, cuentas que describen a la unidad, y entonces esas cuentas que describen la unidad las voy a mostrar en estos elementos que usa la contabilidad, como el activo, el pasivo, el patrimonio, ¿sí? Las que me muestran resultados, y lo que hace es mostrarme un equilibrio entre el activo, el pasivo y el patrimonio, incluidos los resultados que pudo haber tenido esa entidad económica, ¿sí? Y lo hace, y esta es la parte más fuerte que tiene el sistema de cuentas nacionales, desde un punto de vista jurídico, un punto de vista económico y jurídico. Y además, esa unidad tiene que elaborar un conjunto de cuentas, ¿sí?, que sean las necesarias para poder explicar el cumplimiento de estos atributos como entidad económica. Entidad económica que, como genera transacciones, nosotros la podemos tomar como el ente contable que nos interesa sobre la información que tiene. Los dejo mirando, los dejo pensando un minutito nada más para que ustedes decanten este pensamiento. De hecho, yo sé que es viernes, pero bueno, vamos a ver hay dos más cosas que son importantes que ustedes puedan tener bien fuerte y presente, porque este es un punto crucial, ¿sí? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bien, igual se los dejo para que lo piensen, lo estudien. Entonces, acá estamos con esta entidad económica, que es una unidad institucional, pero no deja de ser una entidad económica, con ciertos atributos. Entonces luego, seguimos leyendo el sistema de cuentas nacionales, en esto de las unidades y sectores institucionales, en la misma parte, y cuando avanzamos nos encontramos con que el sistema nos dice que en el mundo real hay dos grandes tipos de unidades. Y en realidad son las personas o grupos de personas o en forma de hogares, y las entidades jurídicas o sociales. Dentro de las entidades jurídicas o sociales nos vamos a encontrar con entidades jurídicas o sociales públicas o privadas. Y ahí empieza con que son los entes económicos productores de bienes y servicios. Y si ustedes se acuerdan, cuando vimos presupuesto, una de las miradas que tiene el presupuesto es que nosotros tenemos entes económicos productores de bienes y servicios. Y la información que deben realizar, la deben realizar como una unidad económica generadora de bienes y servicios, y lo que sigue lo agregué yo, de forma tal que sea la entidad que informa, ¿sí?, como lo menciona la norma internacional de contabilidad para el sector público. Y ustedes me dirán, ¿y con esto a dónde vamos, María? Ahora vemos a dónde vamos. Entonces, sigue hablando, ¿no?, este sistema de cuentas nacionales. Dice, mira, dijimos que había entidades económicas.
Estas entidades económicas tienen ciertos atributos. Son unidades institucionales. Mauricio, bájame el volumen, salvo que quieras decir algo. Gracias. Bueno, entonces, yo estaba diciendo algo. Bueno, teníamos las unidades económicas, ¿no? Que son unidades institucionales, que son entidades económicas, que pueden hacer un montón de cosas, ¿sí? Entonces, me dice que existen distintos tipos de unidades institucionales que operan como unidades económicas, como entidades económicas. Y me dice que pueden ser públicas o privadas. Entonces, yo dije, pueden ser públicas. Y una de ellas entonces está y se encuentra en el gobierno general. Entonces dice, cuando hablamos de gobierno general, acuérdense que el sistema de cuentas nacionales no se aboca a 100% al gobierno general, al sector público, se aboca a todos los sectores. Entonces dice, el gobierno general. ¿Y qué es el gobierno general? Y ahí encuentra que lo puede describir como en varias unidades institucionales. O sea que tengo un montón de unidades institucionales que tienen que, además, ¿no?, de lo que es una unidad institucional, entidad económica, tiene la responsabilidad política, regulan determinadas cosas desde el punto de vista económico, pero producen bienes y servicios. El tema es que los producen a precio no mercado, por esto que decía yo, que cuál era ese objetivo que tiene, ¿no?, la contabilidad pública, que la contabilidad del sector público, que justamente tiene entidades que no están para lucrar con lo que hacen, por eso los precios que utilizan son precios de no mercado, porque no va a competir al mercado con los precios. ¿Por qué? Porque en realidad lo que busca es bienes o servicios a precio de no mercado, producirlos, aunque hay una rama de la contabilidad que está muy apoyada en la legalidad y no está de acuerdo, pero sí hace bienes y servicios, lo muestra a través de cómo tenemos el presupuesto. Y bueno, ese consumo, ¿sí?, esos precios de no mercado que se pueden obtener vendiendo la producción de bienes y servicios hechos por el sector público, lo elabora porque piensa en el uso colectivo, ¿sí?, y la redistribución del ingreso a través de esos factores de producción y servicios que realiza. Entonces, empieza a buscar dentro del gobierno general lo que se llama unidades gubernamentales. Entonces, ahí dice que son una clase única, ¿sí?, de entidades jurídicas que son creadas mediante procedimientos políticos y dotadas de poderes como legislativo, judicial o ejecutivo. Entonces, para considerar como una unidad institucional, ¿sí?, a estas unidades de gobierno gubernamentales, y que además tengan la mirada de una entidad, ¿sí?, económica, recuerden que tiene que cumplir con todos los atributos. Entonces dice que las principales funciones, ¿sí?, consisten en obtener una responsabilidad de poder, o sea, hacerse responsable que esos bienes o servicios que se ofrecieron a la comunidad se pueden dar y se pueden cumplir, ¿sí? Y que además se pueden financiar. ¿Con qué? Con los fondos que ingresaron, recuerden el artículo 4 de la Constitución, con los fondos que ingresaron al Tesoro a través de los tributos, con
esa posibilidad de endeudamiento que tiene el sector público, en este caso podemos decir el Estado Nacional, si no queremos meternos en el provincial, que está acotado por la ley de responsabilidad fiscal, pero porque estuvo de acuerdo a ser acotado, ¿sí? Entonces, lo que dice es que si a estas unidades gubernamentales que se crean, ¿sí?, por procedimientos políticos que tienen, que están dotadas por el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que en realidad ustedes se empiezan a pensar, ¿sí?, quiénes son, ¿no? El Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ¿forman parte de qué? ¿Sí? Recuerden el artículo 8A, que es el ámbito de aplicación de la ley, y recuerden el artículo 9, que define qué es la administración central y nacional y cómo está compuesta, y que es un organismo descentralizado. Entonces, si consideramos esas unidades institucionales, sus principales funciones es asumir la responsabilidad de la provisión de bienes y servicios a la comunidad, financiarlos con los impuestos y, por otro lado, redistribuir el ingreso y la riqueza mediante las transferencias y poder dedicarse a producción a precio de no mercado. Esos son los hitos que de alguna manera encuentra el sistema de cuentas nacionales del quehacer de cada una de estas unidades institucionales y que están definidas como una entidad económica, y la entidad económica justamente está definida como nosotros conocemos la definición de ente contable, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la discusión de todo esto? Porque si está escrito en el manual de ciencias, manual del 2008, el sistema de cuentas nacionales, todo el mundo estuvo de acuerdo y nadie dijo nada. ¿Cuál es el problema? Bueno, no es que hay un problema de fondo solamente, sino que la pregunta es, si esto es así, ¿por qué hay países que utilizan como criterio al ente contable, lo definen dentro del ámbito de la administración, imagínense como nosotros, nacional? Hagan un cuadrito de qué es la administración nacional e identifiquen cuáles son los entes contables. ¿Sí? María, tengo una duda, una consulta. Sí. En la primera anterior, en el punto 4, creo que hablaba de como ente, una de las condiciones de ente contable, el tema de crear el balance, de poder hacer el balance como un requisito. En el caso de la administración central, que hay SAF de la administración central, y que el balance es hecho por la contaduría, ahí no se cumpliría este requisito, ¿no? ¿Cuál? El punto D, ¿no? Sí. ¿Por qué pensás que no? ¿No, la contaduría no hace balance? Sí, pero digo, los organismos de la administración central, ¿hacen un balance o presentan solo la información para que la contaduría arme el balance? Bueno, esa es la Se discusión. toma al hacer como un solo ente contable. Claro, claro. Esa es la discusión que hay en este momento, Álvaro. Hay muchos que dicen que los ministerios deberían presentar ese balance y hay otros que dicen que no, porque son parte de una entidad económica y que cada ministerio no tiene personería jurídica propia y no puede definir por derecho propio endeudarse o adquirir activos. Puede hacer la adquisición de activos porque le aprueban un presupuesto, pero ese presupuesto que se aprueba es el presupuesto de toda la administración central y cada uno de los servicios administrativos financieros que la forman, en realidad responden a un único presupuesto. Y por lo tanto, nosotros hemos definido, nosotros me refiero a la nación, ¿no? Hemos definido al ente contable como uno solo en la administración central. En cambio, hay otros países que tomaron la norma internacional, o sea, NIC-SP, y dijeron, no, la NIC-SP no define ente contable.
para que sepan todos. Pero muchos no se agarran de la definición de ente contable. Muchos van a la definición de activo, entonces ellos creen y justifican que un ministerio puede puede poseer activos, porque de hecho los activos pueden estar en nombre del, no sé, del ejército, o de defensa, o del Ministerio de Desarrollo Social. Lo que no pueden hacer, ¿sí?, es venderlos per se. O sea, la parte de intercambiar la propiedad de los bienes activos mediante transacciones con otra unidad institucional, Claro. si no hay un acuerdo, ¿sí?, no se puede hacer, ¿sí? Por un lado. Por el otro lado, lo que no tienen ellos es, o sea, por derecho propio pueden poseer activos, sí. ¿Son responsables del activo? Claro, pues lo tienen que cuidar. Ahora, ninguno de ellos, salvo algunos, ¿sí?, recauda fondos. Porque los fondos que utilizan son del principal, o sea, digamos, son parte de un grupo económico. Yo lo veo así, ¿no? Hablando de lo privado. Porque realmente el que tiene los fondos es la Tesorería General de la Nación, porque es la que los recauda y es sobre la base del presupuesto de la estimación de ingresos que se realiza dentro del presupuesto de la Nación, donde se asigna, ¿sí?, el gasto presupuestario para cada uno de los distintos servicios administrativos financieros. Y el presupuesto es único, ¿eh? No hay un presupuesto para cada uno. Cada ministro, lo que hace cada ministro presenta sus necesidades, sus objetivos de política, hacia dónde quiere ir. Eso se discute, pero los fondos, ¿sí?, provienen de un solo lugar, artículo 4, recuérdenlo, de la Constitución Nacional, y esos fondos, ¿sí?, son para todos en conjunto, ¿sí? Y por eso, cada uno, cada vez que presenta su presupuesto, la Oficina Nacional de Presupuestos les fija un techo. ¿Por qué? Porque no puede darle más a unos que a otros, porque tiene que hacer un equilibrio en función a, ¿qué cosa? Las políticas de gobierno, ¿no? Y no es porque uno sea más importante que el otro, sino que tiene que manejarse en un equilibrio muy complejo, ¿sí? Porque si vamos al caso, todo es importante, pero también hay que tener en cuenta que todo es importante y existen prioridades que respetar. No sé si eso te aclara o te oscurece lo que dije. Sí, no, ahí me quedó claro, gracias, María. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, entonces, para poder avanzar un poquito más, les cuento que, teniendo en cuenta lo que ya vimos, ¿sí?, la entidad económica es la que va a tener que demostrar la posibilidad de obtener esos activos, poseer pasivos, intercambiar los bienes, tomar decisiones, ser responsable y, por sobre todas las cosas, ser quien tenga la decisión de endeudarse. Y creo que aquellos que pretenden que cada ministerio tenga su propio estado financiero, a mi juicio, eso es una idea que la sostengo desde la mirada que no hay una entidad económica, porque hay una unidad institucional, sí, pero que no funge como entidad económica porque le falta, sí puede poseer activos, pero no tiene fondos para afrontar las decisiones que toma. Y tampoco se puede endeudar por decisión propia. Nadie de la administración central puede solicitar, ¿sí?, o tirar la idea de, che, mirá, dentro del ministerio de tal o cual
como vamos a ir hacia tal camino, nos interesa ver la posibilidad de obtener préstamos, de fortalecimiento institucional para bla, bla, blero, sí, pero que toma la decisión de endeudamiento es la Secretaría de Finanzas, o sea, no el Servicio Administrativo Financiero. Y por eso hay cuestiones que son de mucho detalle, no podrían ser quienes emitan un estado financiero, porque ninguno de ellos podría mostrar en su estado financiero el endeudamiento como que es deuda propia. Lo puede mostrar, sí, en una partida 3792, que es la que por lo general le dan los organismos. Esa partida hace un asiento contable que es préstamos a pagar, no sé cuánto. Y entonces voy al ministro de Desarrollo Social, le digo, señor ministro, usted debe tantos miles de millones de dólares en desarrollo social. Y el ministro me va a mirar y me va a decir, usted está equivocado, yo no lo debo. Lo debe el Estado. Entonces ahí quienes te contestan, no, el Estado es un entelequio, no lo debe el Estado. En realidad, el endeudamiento lo debe la entidad económica que tiene ese derecho propio, que es la Administración Central, representada en este caso por quien lleva adelante el endeudamiento, el crédito público, la Oficina Nacional de Crédito Público, y el endeudamiento público. Y desarrollo social lo que tiene que hacer es administrar el préstamo. ¿Y cómo lo administra? Llevando adelante las políticas públicas para las cuales se le financió con endeudamiento. Entonces, partiendo de estas dos bases, creo que no tendría sentido que el Ministerio de Desarrollo Social haga un balance, para hablarlo en nuestro idioma argentino, que para el mundo es estados financieros, porque cuando yo le diga, bueno, a ver, mostrame cómo tenés la capacidad de poseer, de endeudarte, me diga, no, yo no me endeudo, yo no voy a sacar plata que me da el Tesoro para pagar la deuda, eso se encarga deuda pública, y me va a contestar así, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio ¿cómo es de Educación, la Secretaría de Cultura, el Ministerio no se me borraron, de Producción, el de Energía, o sea, va a haber uno que en ningún minuto me va a decir yo no me endeudo. Yo lo que hice fue explicar que para poder hacer esto teníamos que endeudarnos y me apoyaron y entonces me dieron presupuesto y el Congreso aprobó, le aprobó a la Administración Central, o sea, al Poder Ejecutivo, ¿sí?, de la Administración Central, le aprobó que se endeude y entonces se realizó la operación de crédito público. Podemos discutirlo, ningún problema, porque Profesora, perdón. Sí, Karina. Sí, Karina. Me tengo que retirar hoy, pero voy hasta la semana que viene. Muchas gracias. Bueno, que pase lindo. Igual no nos queda mucho tiempo, no sé, son ya las 7:10, así que 7:30 era. Pero no quería dejar de mostrarles esto, ¿no? Que tenemos, entonces, una contabilidad de Estado, que esta contabilidad de Estado va hacia resultados, sí, pero lo que busca son resultados de la gestión, y que esa gestión en la que se apoya es una gestión tanto presupuestaria como contable como económica. Porque la gestión presupuestaria, bien armada con las cuentas, como dice el Sistema de Cuentas Nacionales, si está bien ordenada, nos va a dar información para las estadísticas fiscales, igual que el resultado de gestión que nos da esta contabilidad de Estado desde la mirada económica, y por supuesto nuestra información contable, que es no presupuestaria, pero que también le interesa a la economía. Entonces, para que esto ocurra, lo que tiene que pasar es que la contabilidad
sea el núcleo central de la administración financiera del Estado. ¿Por qué? Porque es la que recibe procesos de distintos lugares y que es la que finalmente va a mostrar qué es lo que se hizo con los fondos en forma total, porque, a ver, la tesorería nos mostró en su momento qué se hace con la plata porque paga, ¿sí? Cobra y paga, inteligentemente, con gestión, lo que quieran, pero cobra y paga, ¿sí? La contabilidad, lo que además suma es a quién le pagás, cuánto debes y quién te paga y cuánto te debe, como mínimo. ¿Cuál es mi nivel de endeudamiento? Si hubo intereses, esos intereses, ¿cuánto valen al día de hoy? ¿Cuál es el valor de intereses que fue devengado en el tiempo, aunque no esté todavía su vencimiento? Cuestión que deuda pública no nos da, cuestión que la tesorería no nos da y ningún otro nos lo va a dar, porque la contabilidad justamente va a trabajar con la mirada y la base en el pensamiento del devengado, ¿sí? Bien, vamos a recordar mucho ahora, ¿sí? Bueno, no sé cómo se sienten, no sé cómo pasaron la tarde de hoy, sábado, hoy es viernes, casi sábado. Algunos ya terminan su labor, otras tienen que continuar, pero bueno, ustedes dirán cómo se encuentran, cómo se sintieron. Todas estas presentaciones la van a tener completa. La parte que venía es la parte de recordar ya una cuestión que es muy vieja, que ustedes las tienen que saber de memoria. En memoria no, memoria me refiero a que ya lo han escuchado muchas veces y es parte del folclore de todas las clases de administración financiera, pero que es tan importante que siempre ustedes se sostengan en ello, que hace pertinente volverlo a comentar y volverlo a apoyar para que luego podamos hablar exclusivamente de este sistema de contabilidad gubernamental que utiliza la contabilidad aplicada al sector público y que entiende la importancia de definir cómo corresponde a un ente contable. ¿Dudas, preguntas, algo que quieran decir? Bueno, yo los espero más participativos para el día... Ay, ¿cuándo era que nos vemos? Esperen que ahora no me acuerdo. Tenía por acá. ¿Tienen ahí cuándo nos vemos? El miércoles. Miércoles. El miércoles. Próximo. Bien. Entonces, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, en el mismo canal, ¿sí? Así se llama. Y los invito, yo les voy a mandar a Milagros esto para que ustedes lo vayan leyendo. Los invito a pensar y a reflexionar sobre la contabilidad del Estado, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Se sintieron bien? ¿Se sintieron cómodos? Bárbaro. Bueno, Sí, sí. bueno, me alegra entonces. Espero que no se duerman cuando vean la grabación. Bueno, nos vemos entonces el miércoles, chicos. Hasta el miércoles. Chao, gracias, María. Gracias, Chao. María. Hasta luego. María, hasta el miércoles. Gracias. Chao, gracias. Cuídense mucho.